Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Para mí es un placer estar otra vez con ustedes en un enlace para ti, todo el público de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este es un enlace sobre la predicación de este domingo, 14 de febrero del 2021. Y usted nos puede estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar, en su crecimiento cristiano y sobre todo para poder edificar su espíritu. Y muchísimas, pero muchísimas bendiciones más. Nos puede estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp, ¿verdad? Y yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes de buscar el amor fraternal de Dios en la iglesia. Es bien importante el amor fraternal que Dios nos ha dado primeramente Él como Padre hacia sus hijos, y nosotros también debemos de dárselos a los de la iglesia. Buscar el amor fraternal de Dios en la iglesia. Uno de los aspectos fundamentales en nuestro camino hacia la madurez cristiana es el poder practicar de ese amor fraternal, sobre todo en la congregación de los santos, dice su palabra. Y si nos viésemos, ni tú ni yo, y nadie puede decir que una persona puede llegar a tal madurez cristiana, como muchos lo dicen, si no son capaces de amar a sus hermanos. Y si no hay ese amor, es que no hay perdón, o hay algo que está estorbando. Y nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, aceptándolos tal como son. Como le estaba diciendo, realmente nadie puede haber llegado ya a la madurez cristiana si no es capaz de amar a sus hermanos, aceptándolos tales como son. Y verdaderamente dice el libro de Juan, capítulo 13, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren verdaderamente amor los unos con los otros. Y hay un mandamiento que habla el libro de Juan, capítulo número 13, y dice: un mandamiento, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto van a conocer todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En Juan, aquí hablas mucho referente a ese, que es el versículo 34 y 35 del capítulo 13 de Juan, y nos habla sobre ese mandamiento, un mandamiento nuevo que Dios quiere en la iglesia, que cuando una persona tiene una madurez espiritual, no es por tantos años que tenga, sino cómo nosotros verdaderamente asimilamos los principios espirituales que habla la palabra del Señor, y estos son parte en la cual nos forma nuestro carácter, nos indica cuál es el camino de nuestro tipo de conducta, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo hay un cambio de conducta a partir del nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra del Señor, aquí una cosa bien importante, dice que el mismo Señor Jesucristo, Él nos dejó ejemplo, porque ejemplos he dado para que, como os he hecho, vosotros también hagáis. Es el mandamiento. Jesucristo es una persona muy madura, amaba a toda la gente, nunca hizo ninguna comparación con nadie. Y verdaderamente, para poder entender y tener esa madurez cristiana, está aquí escrita en la palabra de Dios. Y verdaderamente nos va y nos muestra, ¿verdad? Nos va a mostrar de varias maneras de cómo debemos de entender estos conceptos, como uno de ellos, que es el crecimiento de Cristo con nosotros.
cuando Cristo realmente está en nosotros. ¿De qué manera? La redención, ¿verdad?, de Dios por medio del Espíritu Santo al andar en el Espíritu. Pero cuando aquí realmente viene ese cambio del nuevo nacimiento, viene una rendición del yo carnal, porque el yo carnal es egoísta. Y vemos que también podemos y nos demanda que nosotros obedezcamos el ir alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que es necesario que nosotros busquemos la santificación, y cuando buscamos la santificación es la manera que uno avanza en el camino a la perfección. Dios nos demanda a cada uno de nosotros que nosotros busquemos la manera de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. ¿Y qué me está enseñando esto? Que nosotros tomemos, ¿verdad?, el camino hacia la perfección y que estemos avanzando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Haciendo su voluntad. Y vemos que cada uno de los conceptos que están aquí inscritos en la palabra de Dios nos deben ser, ¿verdad?, deben ser memorizados. Pero no nada más eso. Esta es la doctrina de nuestro Dios, el Todopoderoso. Y Él no quiere que venga doctrinas de hombre, ni de palabras respaldadas por el hombre, sino conforme a su palabra y por medio de su palabra ponerlo por práctica. La doctrina cristiana, que es esta, bíblica, es eminentemente práctica y sobre todo sana. ¿Por qué? Porque el que habla aquí es el mismo Señor. Y por eso Él dice en su palabra: por eso, hijos míos, hijas mías, deben de ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque de esa manera se engañan vosotros mismos. Pero dice: más que el que mira atentamente la palabra, la perfecta ley, la libertad, ¿verdad?, y sobre todo persevera en ella, dice, no siendo nada más oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué me está diciendo? Al llevarlo en práctica, tú vas a ser grandemente bendecido. Si alguno cree o se cree religioso, porque a veces en la iglesia la gente es muy religiosa. Si hay un religioso entre ustedes y se dice que es muy santo y no refrenda su lengua, se está engañando en su propio corazón. Y como dicen, tan religioso que su misma religión de él esta es vana. Dice la palabra del Señor en Santiago: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te lleve y que te hace libre, y si la pones en práctica y no la olvidas, lo que tú ya estás escuchando, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión o tu secta, esa no vale. Y vemos una parte bien importante en esto. ¿Qué entendemos? El amor fraternal. El amor fraternal es una de las verdaderamente expresiones prácticas que habla la palabra del Señor por medio del Señor hacia la humanidad. Y estas expresiones son en la enseñanza prácticas de una genuina madurez espiritual, sobre todo para los verdaderos cristianos, sobre todo aquellos que viven la vida cristiana. Entonces, como se lo leí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros.
El amor fraternal dice que es un mandamiento para la iglesia. Lo tenemos que hacer, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos entender eso? Estudiar lo que dice la palabra sobre el amor ágape, porque el amor ágape proviene de Dios. Y vivamos la gran importancia que da Dios, porque habla aquí sobre la unidad y habla aquí sobre el amor, y Dios nos habla sobre la importancia de que la iglesia tiene que tener unidad y amor entre uno y otro, entre sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? La iglesia. Y esto lo habla desde el Antiguo Testamento. El libro de Levítico, capítulo 19-18, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Será muy bueno recordar algunas enseñanzas de la misma palabra. Desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis nos habla sobre eso, sobre el verdadero amor ágape que proviene de nuestro Padre Celestial. Entonces, si no la estudiamos, ¿cómo podemos nosotros tener esas enseñanzas? Y cómo, si no lo leemos constantemente, cómo recordar las enseñanzas de la palabra de Dios sobre el tema? Entonces, aquí me dice que Dios tiene un amor fraternal. Y podemos ver varios pasajes que hablan en toda la Biblia. Y esos pasajes nosotros debemos tenerlos aquí en el corazón, los debemos de grabarlos en el corazón. Y esto es una manera que el mismo Dios, que es la cabeza de la iglesia, o es el pastor de la iglesia, nos enseña para que podamos nosotros expresarlo también a la iglesia, a los demás, porque la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Y dice, y aquí está la única manera más práctica. ¿Y cómo lo vas a tener? Estudiando, orando, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo que te fue dado. Dice la palabra en Romanos 5:5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues, dice, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Entonces, ¿qué me enseña la palabra del Señor? Él nos ruega en su oración y pide a la iglesia que vivamos en amor y vivamos en unidad. Y cuando lo está diciendo que vivamos es que busquemos verdaderamente el amor fraternal los unos con los otros. Dice, no te pido solo por esto. ¿Cuántos sabemos que para ser un discípulo debemos nosotros seguir las pisadas de Jesucristo? Y Jesucristo amó a toda la gente, les dio de comer, les dio sanidad, a unos les dio verdaderamente un nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque algunos los resucitó y muchas cosas. Y dice la palabra, yo te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, dice el Padre. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, ¿qué me estás diciendo? El Padre está contigo. Y en aquellos estén en nosotros para que el mundo, dice, crea que tú me enviaste, le dice a sus discípulos. Si Él está con nosotros, la gente sabe que nosotros somos enviados por parte de Él. Por eso es tan importante la unidad entre hermanos como nosotros en Cristo Jesús. Y dice, y les daré la gloria
así como mi Padre me dio su gloria, para que sean también ustedes uno, como nosotros también somos uno. Qué importante es esto, qué importante es esto. ¿Por qué? ¿Cuál es entonces el mandamiento de Dios por medio de que habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 10, que todos debemos de amarnos los unos a los otros, y lo debemos de hacer con un afecto genuino. Debemos de hacerlo verdaderamente deleitándonos, y debemos de honrarlos mutuamente, no importando quién sea. Pero si tú desde el principio no sabes honrar a Dios, ¿cómo vas a honrar a los demás? El problema es que es tu propio Dios. Tú te has hecho tu propio Dios. Tú eres el yo, el que tú todo lo sabes y no sabes nada y estás perdido. También habla aquí en 1 Pedro, habla sobre el amor, de cómo debe ser ese amor los unos por los otros. Y si vamos a 1 de Pedro, es una parte bien importante de la palabra de Dios también, que me habla. 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 22. Dice, si ya lo tienes, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, y por esa hora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Si tú ya naciste de nuevo y estás en tu iglesia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no como ese amor que lo da el mundo, sino con el verdadero amor que proviene del Padre, con un amor sincero. Y dice la palabra de Dios que debemos nosotros aprender a amarnos profundamente de todo corazón. Y eso es lo que habla aquí el libro de Juan, en que empezamos nosotros a platicar, que es Juan lleva un mensaje permanente referente a la fe cristiana, porque dice, el mensaje que estás oyendo en este momento y has oído desde el principio, que Dios ha dado, es que nos amemos los unos a los otros. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos los unos a los otros, así como Él dice, como Él nos ordenó que lo hiciésemos. Entonces el fundamento y punto de partida, ¿verdad? Fundamento y el punto de partida es una cosa bien importante aquí en las Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña cómo debemos expresar el amor fraternal de una manera concreta y sobre todo una manera práctica. Lo que no debemos de hacer los unos a los otros como mandato de Dios. Y hay partes de no. Los no. Si viésemos parte de estas palabras, estos pasajes, como dice Romanos 13:18, no debas nada a nadie, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, si amas a tu prójimo, cumplen las exigencias de la ley de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Así lo dice la palabra de Dios. El mismo Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos. Y casi todo el mundo siempre anda juzgando a uno, anda juzgando al otro. Ya no juzguéis más a los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano por el contrario. En otras palabras te quiero decir, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a un creyente.
porque no debemos de hacerlo. No debes de juzgar para que no seas juzgado tú también. Todos los que juzgan a los demás, esos serán también juzgados. Y no te imaginas cómo vas a ser juzgado si tú estás juzgando. Pero eso, aquel que lo hace vanaglorioso. Se cree y está en su yo, porque tiene una vida vanidosa. Por eso muchos se irritan y empiezan ahí a provocar los unos a los otros. ¿Y sabes por qué? Porque están llenos de envidia. Y dicen, no hagamos vanagloriosos irritándonos ni unos a otros, envidiándonos unos a otros. Otra de los factores que está tremendo son bien mentirosos. Y dice la palabra, no debes de mentir los unos a los otros. Porque si tú estás en Cristo, tú ya te has despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Pero ay de aquellos que murmuran. Ay de aquellos que murmuran. Y más que aquellos que son bien chismositos y se juntan y hablan de oído a oído y se pone la mano así para que no te vean. Si nada más por la pura acción sabe uno que está hablando y es chismoso. Por eso la palabra dice, no hablen mal los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Si se critican y se juzgan entre ustedes mismos, entonces critican y juzgan también la ley de Dios, porque la ley de Dios es un mandamiento de no hacerlo, no murmurar, no juzgar. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y sabes qué les corresponde? En lugar de tener un cambio, vas a tener un fracaso completo. En cambio, cuando obedece la ley, esa gente nunca va a hacer la función de juez, sino va a buscar lo mejor para el prójimo. ¿Por qué no debemos de hacerlo? Ya deja de quejarte los unos con los otros para que no seáis condenados o seas juzgados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Ya no tarda el Señor Jesucristo por su iglesia. Y si tú no estás preparado y sigues con lo mismo, te vas a ir al infierno. ¿Por qué no debes de hacerlo? Imagina qué tipo de conducta y de conciencia tienes. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 3, versículo 8. Ser todos de un mismo sentir, un mismo parecer. Debes de aprender a ser una persona compasiva. Tú debes de aprender a amaos a todos. Ámense como hermanos y como hermanos. Háganlo fraternalmente y deben de ser misericordiosos, amigables, sean de buen corazón y manténganse una actitud humilde con los demás. No hagas lo contrario, como siempre lo has hecho, devolviendo mal por mal. No paguen mal por mal, ni maldición por maldición. No respondan si alguna persona te insulta. No respondan con insultos cuando la gente los vuelve a insultar. Quédate calladito, déjaselo en las manos de Dios y Dios hará. Y en lugar de que tú hables una maldición como estos hombres, tú debes ser lo contrario. Contesten con una bendición, bendiciendo a los demás, sabiendo que
Tú fuiste llamado para que heredéis la bendición del Señor. A esto nos ha llamado Dios y Él nos bendecirá por hacerlo. Pero tú sabes realmente si quieres la bendición o no la quieres. Por eso dice que debemos de amarnos con amor fraternal los unos a los otros. Pero el amor fraternal no consiste solamente en provisiones, en no, sino hay muchas demandas que nos habla la palabra del Señor, que nos habla sobre hacer acciones positivas de una manera para poder bendecir a los demás y sobre todo a los hermanos de la iglesia. El libro de Romanos 15:7 me habla, por tanto, tú debes de recibiros los unos a los otros, acéptense los unos a los otros así como son, como también Cristo nos recibió, como eras antes y cómo te recibió Cristo, Él te perdonó. Pero si tú no sabes perdonar, nunca vas a tener un cambio y vas a terminar mal. Cristo nos aceptó a nosotros y nos dio la oportunidad de tener el cambio para la gloria de Dios, para que Dios también por medio de nosotros pueda recibir la gloria. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo nosotros debemos llevar las cosas? ¿Cómo nos recibió Cristo? En Romanos 15:14 nos habla: yo estoy seguro, dice el Señor, y convencido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¡Wow! Llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros, en el temor de Dios y en el amor de Dios. Y si tú has estudiado la palabra y Dios te ha ministrado, habla conforme lo que Dios te ministró, porque Él te está dando el conocimiento de estas cosas también que puedes tú enseñarle los unos a los otros. Porque dice su palabra, porque para eso fuimos nosotros, hermanos míos y amigos, hemos sido libertados. Fuimos llamados a ser libertados, a vivir en libertad. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, dice la palabra de Dios que nosotros debemos serviros por amor los unos a los otros. Use la libertad para servirse los unos a los otros. ¿Y cómo? Por amor, con temor y temor a Dios. Si tú piensas en alguna manera practicar esto y quieres hacerlo, la palabra me habla una palabra bien importante en Gálatas 6:2. Debes de aprender a sobrellevar. ¿Y qué significa sobrellevar? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y de esa manera cumplir y obedecer de esa manera así la ley de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros cumplir este mandamiento? Primeramente lo que debe de haber y lo que trajo y la enseñanza que Dios nos dio por medio de Jesucristo es la humildad. Después la mansedumbre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo personas humildes y siendo unas personas con mansedumbre. Siempre siendo con todos humildes y amables. Siempre aprendiendo a soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Dice la palabra, sean pacientes unos con los otros y sean tolerantes por medio de las faltas que te hayan hecho.
y hazlo por amor. Por lo cual dice, debemos de desechar primeramente toda mentira, así dejen de decir mentiras, hablar la verdad, digamos siempre la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros, somos la misma creación del Dios. Antes dice la palabra, tú necesitas aprender a ser una persona benigna, y esa persona benigna debes de hacerlo contigo y con los demás, unos con otros. Por el contrario, me está diciendo, necesitas aprender a ser amable los unos con los otros. Necesitas ser misericordioso. Sean de buen corazón, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Por eso debemos aprender los primeros someternos a nuestro Padre Celestial, aprender de Él, recibir su amor para que después nosotros demos el amor. Someteos unos a otros en el temor de Dios, por reverencia a Cristo Jesús. ¿Y qué se requiere para hacer esto? Soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Si tú tienes alguna queja contra una persona, ¿verdad? En lugar de estar hablando, cuchicheando, murmurando, en lugar de estar maldiciendo, bendícelo para que tú seas bendecido. Ya deja de quejarte contra otro. Entiende, si de una manera Cristo nos ha perdonado, y si lo comprendes, tú también tienes que hacer eso, perdonar a los otros. En otras palabras, seamos comprensivos con las faltas de los demás y aprendamos a perdonar a todo aquel que nos ofenda. Dice la palabra, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y así que ustedes también deben de perdonar a otros. ¿Y cómo debemos hacerlo? La palabra que me enseña aquí es que el principio básico para que podamos lograrlo es que Cristo more en nosotros, en nuestro corazón, que Cristo more en abundancia en nosotros. El mensaje de Cristo esté en nosotros con toda su riqueza, porque esta es una enseñanza y esa enseñanza la da directamente el Señor. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas, que nos enseñe y nos exhorte y que nos aconseje los unos a otros en toda sabiduría, con toda sabiduría que Él da. Y si tú tienes falta de sabiduría, dice, demándasela a Él. Y cuando tú recibas esa sabiduría, dice, empieza a cantar con gracia lo que hay en tu corazón. En otras palabras, empieza a cantar salmos, en que empieza a cantar himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Por lo cual, dice la palabra, por lo cual animaos los unos a los otros. Y hoy yo te quiero animar, te quiero alentar, que tú debes de ser edificar para que después tú edifiques a otros. Así que aliéntate. Edifícate con la palabra del Señor para que puedas edificar a otros y alentar y animar a otros. Así como muchos ya lo hacen. Y ahí entran las envidias. Por eso es menester, dice, el de hacer el bien. Y que nosotros debemos de aprender a estar ayudando mutuamente a los demás.
Y eso nunca debemos de olvidarlo. Porque si el que se olvida de hacer el bien y no comparte lo que tiene con aquellos que tienen y pasan necesidad, estos, dice, sacrificios, si no lo haces, no le agrada a Dios. Pero si tú lo haces, estás agradando a Dios, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso lo primero que dice la palabra en Santiago, dice, es menester que tú aprendas que es necesario que confieses vuestras ofensas a unos a otros. Si tú ofendiste a uno, acércate y dile, perdóname. Ya cambia tus conceptos. Y dice, ¿por qué no oramos tú y yo y nos bendecimos? Porque es la única manera, dice la palabra, para que sean sanos los dos. Y cuando eso lo hagan mutuamente, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, confiésese los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración ferviente de una persona justa con la otra tiene mucho poder y ¿sabes qué? Y dará muchísimos resultados maravillosos, que significa el cambio completo y sobre todo la entrada a donde el Señor nos demanda, al cielo, la vida eterna. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Cómo podemos cumplir con este mandato? Ama a tu prójimo. Si es necesario que alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien no tiene hospedaje, hospédalos. Pero mira, calladito, sin murmuraciones. En otras palabras, me está enseñando la palabra, abran las puertas de su hogar y háganlo con alegría. Al que necesite un plato de comida, dáselo. Si necesita un lugar de dormir, dáselo. Si necesita para taparse, dáselo. Aquí debemos aprender que cada uno de nosotros debemos de hacer un balance de quienes somos verdaderamente. Y debes de analizar tu propia conducta a la luz de los no que yo te estaba haciendo y a la luz también de los unos a los otros, en los cuales hemos platicado. Y me gustaría que tomaras un cuaderno y anotaras tus puntos débiles. Y si tú puedes comunicarte con nosotros para estar orando, y nosotros vamos a orar para que el Espíritu Santo te ayude a superarlos. Por eso, hoy yo te invito y te doy un consejo. Nunca uno debe de callar, sino siempre debe lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido y pronto de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe y ahí tú nos puedes localizar, porque Semillas de Fe es una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Y si gustas, nos puedes visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Si tú tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Nos puede estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Espero tu llamada. Espero tu ingreso para que podamos platicar. Yo soy el pastor Luis Cosío y nos vemos en la siguiente enseñanza. Que Dios me los bendiga a todos y feliz domingo.